Nuestra Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Atillo 3 se goza de contar con tu sintonía. Queremos recordarte que nuestros horarios de culto son los días: viernes, culto de oración a las 3 p.m., sábados, culto de jóvenes a las 4 p.m. y domingos con nuestros cultos dominicales a las 8:30 a.m. y 11 a.m. Queremos que compartas con nosotros. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Dios tiene algo especial. Prepárate para recibir una palabra que impactará tu vida. Que es el canal del Movimiento Misionero Mundial, Betel, Costa Rica. Así es que gracias le damos al Señor, primeramente a Él, y después que Dios usó al hermano Carlos Guerra para dejarnos esta herencia, porque esta herencia, hermano, no la tienen muchas misiones que tienen plata, que tienen dinero, pero esto fue la gracia del Señor, que cayó el canal 50. No se llamaba así, se llamaba de otra forma, pero siempre agarramos, hermano, como el canal Betel. Estamos dando un anuncio también de que todos los niños vayan pasando para escuela dominical para allá. Gloria al Señor, ya que vamos ordenándonos con respecto ya a los departamentos. Estemos orando para que el Señor nos dé, hermano, el departamento también, para comenzar a trabajar con el departamento de caballeros y el departamento de damas, ya que allá lo teníamos un martes sí, un martes no, y entonces aquí también va a ser igual, para irnos ordenando. Después el Señor dirá. Allá su nombre. Vamos a seguir, hermano, el estudio que hemos venido teniendo con respecto a la carrera del cristiano. Sabemos, hermano, que todo atleta, como decía el domingo pasado y el antepasado, se prepara primero para la carrera. No va a correr así a la bulla, no. Se prepara primero para la carrera. Y en esta carrera, hermano, que tenemos por delante, tenemos que estar preparados para ir saltándonos todos los obstáculos que se nos venga encima, que el diablo pone para que nosotros no avancemos. Hay más de un obstáculo, que hay cristianos, hay personas que son viejas, que no saben que son obstáculos que el diablo le pone para que no avance. Así es que, mis queridos y amados hermanos, tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro y el apóstol Juan y el mismo Señor nos habla de que todo buen cristiano tiene que ir creciendo paulatinamente. Si usted se casa y su esposa le tiene un niño y ese niño nace pequeñito, es 1 año y no crece, 2 años y no crece, 3 años y no crece, ¿verdad que es algo de preocuparse? Así Dios se preocupa como nuestro Padre Celestial cuando usted y yo no crecemos espiritualmente y somos los mismos y practicamos los mismos pecados y practicamos las mismas mentiras, las mismas falsedades, etcétera, 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 etcétera. Así es que, hermano, la carrera cristiana no es del que comienza, sino del que termina. Y a su nombre. Y estamos allí que
no nos vamos a ir de aquí hasta que el Señor nos diga. Capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Se ponen en pie para leer la palabra. Por tanto, nosotros teniendo alrededor, que tenemos una gran nube de testigos. Mire con lo que dice: despojémonos de todo peso de ¿qué? Del pecado que nos asedia, que nos anda rodeando, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Rey mío y Señor mío, por esta oportunidad que tú nos das de poder meditar tu palabra, Señor, en esta hora, mi Dios. Te pido que derrame ciencia y conocimiento y que nuestros corazones estén listos, Señor, para atesorar tu palabra y ponerla en práctica para la honra y la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, que el poder del Espíritu Santo, Señor, derrame ciencia y sabiduría para ser edificados en tu palabra. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse. Como decía, hermano, anteriormente, en la carrera que el Señor nos ha dado, que comienza desde que nosotros nos entregamos a Cristo, no es cuando nos levantamos la mano, no, es cuando nos entregamos a Cristo. Yo levanté la mano un día, pero mis vicios me tenían agarrado. Levanté ese día las manos, pero seguí fumando. Levanté mis manos, pero seguí mintiendo. Y muchas cosas que practicaba las seguí practicando. Hasta que un día, en oración, el Señor me tomó y me quebrantó y me hizo nacer de nuevo. Así es que no es cuando usted levante la mano, no es cuando usted entregue su corazón al Señor. Y que usted mismo se da cuenta que ya no es el mismo, ya no es la misma. Ya no habla igual que antes, ya no piensa igual que antes, ya no actúa igual que antes. Que tenemos un cambio en nuestra vida. Y nadie puede ser más testigo que usted y yo. Y a su nombre. Así es que, hermano, los obstáculos que son los pecados que usted y yo nos asedia. Seamos sinceros con Dios en este día. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? Que nos anda, hermano, guindando de la faja para que no avancemos. ¿Es el sexo? ¿Es el deseo sexual? ¿Es el deseo de tener dinero para andar por todo el mundo? ¿Cuál es su debilidad? Seamos sinceros con nosotros mismos. A Dios no vamos a engañarlo. ¿Cuál es mi debilidad? Y con eso tengo que estar peleando las 24 horas. Porque yo sé quién es Julio Espinosa. Y tengo que estar peleando con Julio Espinosa las 24 horas. ¿Cuál es el pecado que nos asedia? ¿Cuál es el pecado que nos anda cerquita? Y que un descuido allá vamos a dar. ¿Cuál es el pecado suyo y mío?
Y esas son las cosas, hermanos, que muchas personas no se dan cuenta que el diablo sí ya conoce cuál es su debilidad. Porque fuimos discípulos de él. Practicábamos lo que él nos decía que hiciéramos. ¿Y todavía lo estamos practicando? ¿Y a su nombre? Así es que, hermano, vamos a ver un ejemplo que está en la Biblia. Himeneo era un hombre instruido por Pablo, nada menos que por un gran maestro, por Pablo. Y Alejandro también. Y ustedes saben, hermanos, que Pablo fue un hombre que no le anduvo por las ramas a nadie. Era un hombre que se movían los 9 dones en él. Y que a través de los dones nadie nos puede engañar de que pastorcito allá, que pastorcito acá. Y qué lindo mensaje, pastor, pero por detrás la daga, etcétera, etcétera. Y Pablo, hermano, tenía el don de discernimiento, el don de ciencia, y los tenía bien cortitos, como dicen, bien cerquita. ¿Y qué dice la palabra con respecto a esos dos sujetos? Vamos a ir allá a Timoteo. Porque el diablo ha venido trabajando desde mucho atrás. Y a su nombre. Vamos a ir a 1 Timoteo, de la cual nos dice de la siguiente manera: 1:20. Oiga bien cómo termina el 20. De los cuales son los que venían practicando atrás, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué, oiga bien, a Satanás, para que aprendan de no blasfemar. Toda persona que está en contra de esta palabra blasfema contra Dios. Pastor, ¿cómo me lo prueba? Muy sencillo. Lea San Juan, 1 y 2 de Juan, y usted va a encontrar que toda, no parte, sino toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted no está de acuerdo con una escritura, es un blasfemo, es un pecador. Eso es porque lo dijo el pastor. No, es que la palabra lo dice. Ningún hombre puede inventar una palabra, porque la unción viene de nuestro Padre Celestial. Así es que, hermanos, cuando usted
no esté de acuerdo con un pasaje, uno, si no vaya a Apocalipsis, donde dice que todo aquel que le quita a este libro será quitado del libro de la vida. O sea, no tendrá oportunidad de salvación por blasfemo. ¿Verdad que muchas veces no sabíamos esto? Bueno, pues ahora en adelante acepte todo lo que la palabra dice. Y a su nombre. Por eso, hermano, es que el diablo se ensaña con nosotros muchas veces, porque apartamos, como estamos apartando muchas veces, lo malo de los frijoles o el arroz, aun cuando ahora ya no hay eso, pero antes sí, venían gorgojos, venía granza, venían piedras, venía de todo, y eso hacía pues que la balanza fuera mejor para el comerciante y lo peor para el que iba a comprar. Pero ahora no, ahora todo viene limpio. Y a su nombre. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vivamos una vida de santificación las 24 horas. Y a su nombre. Así es que, hermanos, tenemos que esta gente eran blasfemos. Si usted comienza a investigar el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, usted va a abrir la bocota. Porque para los romanos y para toda aquella gente, la muerte de cruz era la muerte más cruel, pecaminosa, inmunda y de todo. Y por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Y a su nombre. Por eso, mis queridos y amados hermanos, Pablo tuvo grandes enfrentamientos con los judaizantes, grandes enfrentamientos con los religiosos de aquel entonces, porque el evangelio que él predicaba nadie se lo enseñó, sino fue revelado en el cielo cuando él estuvo en el tercer cielo para la honra y la gloria del Señor. Y a su nombre. Hay, hermanos, personas que practican el pecado sin saber que están caminando en un camino de perdición. Vamos a ir a 1 Corintios y veamos que no solamente, hermanos, los que se oponen a la palabra de Dios es entregado a Satanás. 1 Corintios 5:5 y dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y a su nombre. Por eso dice el 7: limpiémonos pues de toda vieja levadura, para que seáis nuevos la masa. Y a su nombre. Sin levadura, sin pecado. ¿Qué es lo que practicaba, hermano, los corintios? Que el Hijo
dormía y tenía sexo con su madrastra. Que la hija le quitaba también a su papá, a su mamá, perdón, su marido, o sea, persona con quien vivía. Y tenían sexo, se gozaban en el placer. Y cuando Pablo llegó a entender todo esto, entonces dice, no, entréguenlos a Satanás. Y oiga, por eso dice la Biblia que un siervo llamado de Dios, no uno que puso la misión, no uno que fue a estudiar teología, no uno que tiene todo, hermano, para manejar la Biblia al revés y al derecho, como es la hermenéutica, la homilética y la ética y la patética. No, sino llamado de Dios. Y dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que se desatéis en la tierra será desatado en la tierra. Por eso cuando un siervo de Dios pone la mano y dice, en el nombre de Jesús te declaro libre, esa persona es libre, porque la palabra lo dice. Y cuando un siervo de Dios dice, te ato en el nombre de Jesús, queda atado hasta que no se arrepienta de sus maldades. Hay personas, hermanos, que creen que la vida cristiana es alabaré, alabaré, alabaré y gloria a Dios y amén. No. Tiene muchos requisitos, hermanos, esta carrera. Y a su nombre vamos a ir a ver, hermanos, qué nos dice el apóstol Pablo. Y yo me gozo, hermano, cuando yo leo a este hombre, porque nos da grandes enseñanzas. Allá en 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado, oiga bien, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, ¿qué más? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es que todos nosotros. Dios tiene una corona, pero tenemos que ganarla. Ah, pero esta carnita. Por eso dice Romanos 8, que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios en su vista, en su pensamiento, en su forma de vivir, en su forma de hablar, en su forma de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién vive? Hay personas, hermanos, en la obra de Dios que comenzaron la carrera, pero no sabían que había obstáculos. Y como no sabían que había obstáculos, que el diablo le pone el pie para que usted vaya a dar allá, viven una vida religiosa. Yo voy a la iglesia, yo canto, yo coopero. ¿Y qué más? Hay muchos requisitos, vuelvo a repetir, para esta carrera.
Y hay personas, hermanos, que son un obstáculo para la obra. Como ya miramos con Alejandro y Himeneo. Y a su nombre. Entonces, mis queridos y amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para vivir y correr esta vida en victoria? La Biblia lo dice. Cercaos pues a vosotros. Cercaos vosotros, a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero nosotros muchas veces, hermanos, no pudimos aprender en la escuela, ni en el colegio, menos universidad, decir no, todo sí. Y al diablo, hermanos, cuando una persona está dominada todavía por la carne, siempre le dice al diablo sí. Y no lo puede resistir, porque no está capacitado. Lo gobierna la carne. Y a su nombre. Entonces vemos, hermanos, de que hay personas, vuelvo a repetir, que se oponen a la palabra de Dios. Y ahora no vamos a ir a la primera, sino a la segunda carta de Timoteo. Capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor. 4:14. Este Alejandro no es el mismo del capítulo 1. Y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos daños o males en el Señor. Le pague, ¿qué? Conforme a sus hechos. Ahora mire Pablo, hermano, como un buen pastor, como un buen misionero y como un buen amigo, el consejo que le da al pastor Timoteo, un joven que estaba comenzando la carrera. ¿Qué dice el otro versículo? Guárdate tú también de él, en gran manera. ¿Y quién vive? Se ha opuesto a nuestra palabra. Hay personas que están en la iglesia y en su corazón están diciendo: yo no creo lo que dice esa palabra, yo no creo lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque aman el pecado y quieren divorciarse del pecado. Si no quieren que el pecado vaya creciendo y dé a luz, y cuando el pecado da a luz, es la muerte, y la muerte al infierno. La carrera, hermanos, del cristiano, tenemos que ser primeramente sinceros. ¿Cuál es mi fidelidad como esposa? ¿Soy insurrecta con mi esposo? ¿Lo veo como una lata vieja, como un batabasura o no se olvide que su esposo, usted lo escogió.
Nadie se lo impuso, usted lo escogió. Usted dijo, acepto a ese hombre como mi esposo. Y ahora usted tiene que estar sometida a él. Siempre que él esté sometida a la cabeza de cabeza, que es Cristo Jesús. Porque hay hombres, hermanos, que quieren tener autoridad sobre la esposa cuando son un montón de carnales. No oran, no ayunan, no leen la palabra, no la estudian, sino que son hombres y mujeres, hermanos, desobedientes a la palabra de Dios, y por eso es que tienen problemas en la vida. La mujer hace lo que quiere y ve al marido como cualquier cosa. Pero la Biblia dice, está sujeta a vuestros maridos. Y vuestros maridos sujeta a la palabra, que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Y a su nombre. Hay hombres, hermanos, que son ogros, no son esposos. Son ogros. Sus hijos, cuando ven a papá, salen en carrera, se meten debajo de la cama porque viene el ogro. ¿Eso va para el cielo? No. Vuelvo a repetir, hermano, hay muchos requisitos en esta carrera. Hogar no es tener sexo. Hogar usted lo hace. Porque la mujer fue educada en una forma y el hombre en otra. Posiblemente hasta de país en país. Y esos dos caracteres, esas dos formaciones que tienen, el uno fue una formación muy buena, mientras que la otra fue una formación que tal vez sus padres no sabían leer y por eso no le dieron buena educación. Y que esas dos personas tienen que ir caminando juntas, ir dialogando, ir enseñándose el uno con el otro. Por ejemplo, un hermano me dijo en una ocasión, hermano, ¿qué hago con mi esposa? Porque no sabe hacer nada. No sabe planchar, no sabe lavar, no sabe cocinar, no sabe barrer. Y yo le dije, ¿y quién escogió? ¿Yo o usted? Porque muchas personas se van por el rulito que tiene la jovencita y que le cae por el ojo. ¡Ay, qué lindo! Pero hay mujeres que quedan pelonas y ese rulo se va. ¡Ay, qué ojos que son como una muñeca! Ese te va a lavar. El ojo te va a planchar. Te va a cocinar. ¡Ay, qué cuerpo! Un cuerpo deslumbrante. Marilyn Monroe le queda corta. Yo me caso con ella. ¿El cuerpo te va a barrer la casa? No veamos lo de afuera. Veamos las virtudes de un hombre.
y de una mujer. Si usted se enamora de un zángano que no le gusta el trabajo, pues va a tener que trabajar usted toda la vida y no le va a tener que estar diciendo busque trabajo, porque él, así usted lo conoció y así se casó. Tendrá que mantenerlo toda la vida. Y no le esté reclamando. Vago. Vaya a buscar a trabajar. Si así se casó con él. Y a su nombre. Así es que, mis queridos y amados hermanos, para correr esta carrera hay muchos requisitos, hermano, para ir corriendo una carrera victoriosa. Cuando el marido y la mujer comienzan a discutir, ya está el gran conflicto y el gran problema en el hogar, no en la mujer, no en el hombre, sino en toda la familia. Porque el hogar no se hizo para estar discutiendo, sino para dialogar. Ponerse a paz, marido y mujer, para que los hijos vean que papá y mamá vale la pena decirle papá y vale la pena decirle mamá, porque nos está enseñando una educación. No en la escuela. La educación se tiene en la casa. Y a su nombre. Así es que, mis queridos y amados hermanos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y no solamente a mí me la hizo ni me la está haciendo, sino a ti también te la va a hacer. Cuídate de él, porque es un hipócrita, un perverso, un pecador, que el Señor le pague según sus hechos. Yo tuve el gran privilegio, hermano, de tener una congregación donde por lo menos estas dos jovencitas externaban y decían el una a la otra, usted cree, y oiga, lo decían duro para que lo oyera la congregación, usted cree que lo que está diciendo el pastor es verdad. Y la otra le decía, yo no lo creo, ni yo tampoco. Y los demás oyendo. Y los demás oyendo. Y me volvían a ver a mí que qué iba a hacer. Yo lo único que hice fue orar, ayunar y hacer como dice la Biblia. La llamé, las exhorté. Por aquí entró, por aquí salió. Volví a llamarlas con testigos. Por aquí entró, por aquí salió. Y la tercera vez llamé a papá, a mamá y al hermano mayor. Todavía me pasé por amor una vez, pues son dos veces. La senté y le digo, hermanas y hermanos, ustedes son miembros de la iglesia. Ustedes vean la actitud de sus hijas y que están corrompiendo a la iglesia, a los hermanos, sobre todo a los jóvenes. Y el papá los quedó viendo y le dice, ¿esa es la actitud de ustedes? Agacharon la cabeza. Pero el otro domingo, y siguieron. Y entonces ese domingo la señalé y le digo, usted y usted, en el nombre de Jesucristo, fuera de este lugar. Y esa puerta está cerrada para ustedes. No me vuelvan. Se quedaron sentadas como quien dice, ¿quién es este? En el nombre de Jesús, ¡fuera! Tuvieron que levantarse e irse como
perrito apaleado. Ahora entonces, papá, mamá y los hermanos no volvieron a la iglesia porque le tocaron a sus hijitas. Un mes oré, ayuné por ellos y al mes fui a la casa con la palabra de Dios. Papi, ahí viene el pastor. Ya voy. Entré con la palabra de Dios y dice, ya pongo el agua. No la ponga. Yo no vengo de visita social a tomar café o chocolate. Vengo una visita pastoral. Y ustedes van a oír la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí, hermana? ¿Y usted? Lea. El que ama a padre, madre, hijo, hija, no es digno de mí. Y si no es digno del Señor, ¿de quién va a ser digno? Y otro pasaje, y otro pasaje. Y allí mismo me dijeron, pastor, perdónanos. No habíamos nosotros pensado en esto. Pero el domingo van para allá. Y murieron en la iglesia. Ya están. Y a su nombre. Así es que, hermano, hay personas que están en la iglesia, en la congregación, pero haciendo su chanchullo por debajo. Yo a la Biblia no voy. ¿Para qué? Si aquí hay algo en la casa, pero no es igual. Yo no voy contra la palabra de Dios y la autoridad que Dios ha puesto acá. Y a su nombre. Oigan bien, hermano, esto no es aquí, no, sucedió allá con los apóstoles. Vamos a ir allá a Tercera de Juan. A ver qué nos dice Tercera de Juan. Y a su nombre. ¿Lo tienen? Yo he escrito a la iglesia. ¿Quién escribía? Juan el apóstol, nada menos. Pero ¿quién? Diófretes, al cual le gusta tener, ¿cuál? El primer lugar. Entre ellos no nos recibe. A Juan, al apóstol Juan, Diófretes, no lo recibía porque sabía que Juan era el mimado de Jesús que se recostaba a los pechos de Jesús. Y que Jesús había hablado muy bien de Juan, repitiendo a Pedro. ¿Y este es qué? Porque no cree, hermano, Pedro tenía un poquito de celo de Juan. Porque siempre Juan se sentaba, Jesús aquí, Juan aquí, y se le recostaba a los pechos del Señor. Y Pedro, un poquito celoso, dice, está bien, tú me dices que todo lo que está diciéndome está bien, pero ¿este qué? No le dijo Juan, ¿este qué? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué te importa con lo que yo haga con él? Ve tú y sígueme. Y si yo quiero que él quede toda la vida, que a ti.
Muchas veces queremos ordenar a Dios, hermano, cuando Él tiene que ordenarnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Y a su nombre. Y entonces, mis queridos y amados hermanos, es allí donde Diófretes, ya con una iglesia establecida por por Juan. Eso no levantó Pablo, fue Juan. Pero él sabía que Juan, aunque era un anciano, su cabello blanco, ya las fuerzas ya se le habían ido un poco. Y Diófretes, joven, quiso tomar, como dicen, con golpe de estado, el lugar de Juan. Y no lo recibía. ¿Por qué? Cuando yo estuve supervisor, hermanos, por 9, casi 10 años, yo sabía los pastores que no me daban oportunidad como supervisor. Si ahorita viene el supervisor, ahorita aquí, le damos la bienvenida, inmediatamente yo le doy el campo a él, porque es el hombre de Dios que ha puesto sobre nosotros. Y entonces yo llegaba siempre, tal vez a medio culto, me sentaba allá atrás y no decía llegó el supervisor, sino hasta el final que había predicado o enseñado, decía, y de sorpresa nos llegó el supervisor, vamos a darles unas palabras para que él nos dé la bienvenida. No le gustaba que yo ministrara la palabra. Diófretes, uno de ellos. ¿Por qué? Porque Juan era un hombre, hermano, que tenía el amor de Cristo y que sembraba el amor en la congregación. Sus enseñanzas eran amor y más amor, porque Dios es amor en su naturaleza. Diófretes era un hombre que lo que él decía, eso era, y entonces no le daba oportunidad. Y todas las cartas que Juan mandó, Diófretes no las leía a la iglesia, porque allí iba mensaje lleno de la presencia del Espíritu Santo. Así hay, hermano, personas que están en las congregaciones, pero por debajo están con el serrucho, haciendo grupitos aquí, grupitos allá y grupitos allá. Pero el mismo Señor nos dice, un reino dividido puede prevalecer. Un hogar dividido puede prevalecer. Que mamá dice esto, pero papá dice lo otro. Papá ordena una cosa y mamá le dice, tu papá está loco. No le hagas caso. Dividiendo. Mientras que cuando una mujer ama a Dios, respeta a Dios, respeta la cabeza que tiene, que es su marido, y juntos caminan con la carreta que es la familia. Pero así, hermano, queremos entrar al reino de Dios cuando estamos corriendo la carrera completamente al revés y no como dice la palabra del Señor. Por eso el muchacho y la muchacha
que va a casarse, abra bien los ojos antes y vea con qué clase de joven se va a casar. Si es posesiva, si desde el noviazgo lo quiere dominar, ¡huya! ¡Corra! Porque el diablo lo alcanza de esa mujer. Aunque esté enamorado, usted sabe que el enamoramiento no es amor. Pregúntele a un psicólogo. El enamoramiento es enfermedad y no amor. Cuando un joven se enamora de una joven, no le ve sus defectos, no le ve nada. Pero cuando llega al matrimonio y llega a ser su marido, comienza a lamentarse. ¿Y por qué no abrir los ojos? Entonces el joven y la joven tienen que abrir bien los ojos con qué joven o con qué señorita va a tener su vida por toda la eternidad. Porque después de que se case, tiene que cerrar bien los ojos para no ver los defectos de él o de ella. ¿Y quién vive? El Limón, una vez, hermanos, uno de los líderes que Dios usaba en una forma extraordinaria, muy lindo, me quiso dividir cuando yo era presbítero una congregación. No la iglesia, porque él estaba pastoreando ya. Teníamos retiro de pastores y no iba. Llegaba donde él, le decía, ¿por qué no fue el retiro? Ah, porque yo ya había programado un retiro antes. ¿Y a dónde está la agenda entonces que se le entregó? Teníamos vigilia en el tabernáculo de congregaciones de todas. Y él no iba. Ayunos congregacionales y tampoco. Entonces llegué con la palabra y se la recité en la cara. Usted es bíblico. Y recháceme usted un pasaje de los que le voy a dar. Si estoy en contra o estoy, como dice la Biblia. Usted es un insujeto. Y desde hoy en adelante se le entrego a la supervisión. Y el supervisor era el hermano Luis Ángel Monje, un hombre de Dios, un hombre manso, pero recto. Y cuando él me dijo Julito, solo así me decía, Julito, ¿qué pasó con el pastor? Y le dije esto y esto y esto y esto y esto y esto. Como no está en mi jurisdicción y tú eres el supervisor, yo soy el presbítero, tú tienes mayor autoridad sobre él que yo. Déjamelo. Le hizo la visita, enseñó a la congregación y le dijo a la congregación, de hoy en adelante oren por un pastor nuevo, porque su pastor va para otro lugar. Lo agarró, hermano, friando elotes o frijoles. Y el pastor se quedó viendo a la esposa, a la congregación, y la congregación lo quedó viendo a él, lo que el supervisor estaba diciendo. Pero un mes después, ahí estaba el camión para llevarlo
allá a San Carlos y lo metió allá en las montañas como disciplina para que se sujetara. Y de allá él vino derrotado. ¿Por qué? Porque el pastor de ese lugar, aunque era más pequeña la iglesia que la que tenía, estaba muy bien doctrinada. Un hombre que le gustaba estudiar, un hombre que le gustaba ayunar, un hombre sometido a lo que es la palabra del Señor. Y cuando él llegó con su mensaje, no pegó. Cuando lo miré nuevamente allá en Limón y llegó a la iglesia, me dice: pastor, me fue mal. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a su nombre. Termino con esto. Con esto, hermano, y oiga bien lo que les voy a decir. No nos estemos enjuagando la boca con leche cabra, en vez de enjuagarnos con agua, sencillamente. No nos creamos la mamá de Tarzán cuando ni chitas somos. No nos creamos que ya estamos en el cielo cuando estamos aquí en la tierra luchando. Y el descuido suyo y mío nos puede traer una gran derrota por los siglos de los siglos de los siglos. Una iglesia tan pujante como era la iglesia de Éfeso, que fue fundada, hermano, por Juan. Una iglesia donde se movían todos los 9 dones. Y cuando una persona agarraba el púlpito, una persona, un hermano, una hermana, el Señor le daba el don de ciencia y miraba que esa mujer o ese hombre estaba en pecado. Y el Señor le decía: este es su pecado. Y ese hombre y esa mujer se levantaba y le decía: tú no eres digna, tú no eres digno de estar ahí, bájate, hipócrita, porque tú eres esto y esto y esto y esto y esto y esto. Esa era la iglesia de Éfeso. Una iglesia espiritual. Una iglesia que el Señor le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco todo lo que tú has hecho por mi obra, pero has dejado tu primer amor. Mi pregunta es: ¿cuál es el primer amor? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mi hijo? ¿Mi hija? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? ¿Mis nietos? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primer amor en nuestra vida es Dios. Y si usted no tiene en su corazón a Dios como su primer amor, arrepiéntase. Y a su nombre. Pero mire la misericordia del Señor, hermano. Le dice: has dejado tu primer amor. Y si usted comienza a investigar cuál era eso, habían dejado primeramente
amar al Señor. Y segundo, amar su obra. Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia misionera. Ya los hermanos venían solamente a la iglesia, alabaré, alabaré, y las almas, ¿qué me importa a mí que se pierdan? Yo estoy salvo, yo estoy salva. Mi vecino, a mí qué me importa, allá ella, allá él. Que el diablo se lo lleve. Cuidado si no nos lleva a nosotros primero. Porque hemos dejado el primer amor por la obra de Dios. Pero el Señor, hermano, nos da una exhortación y nos dice: mira de dónde has caído. Da un viraje retrospectivo. ¿Qué es eso? Darme vuelta para atrás y ver atrás. ¿Qué fue lo que hice allá atrás? ¿Quién era yo allá atrás? Si oraba por las personas, el Señor los sanaba, o era ganador de alma, o le servía al Señor de todo corazón, y ahora soy tan solamente un bagazo aquí. Y le dice: mira de dónde has caído y arrepiéntate, si no vendré y quitaré el candelero de su lugar. Busque por internet qué es ahora lo que fue la iglesia de Éfeso. Se desapareció. Y lo que fue la iglesia de Éfeso, que está hecho completamente, hermano, despedazada. Allí viven animales raros como gusanos, chinches, cucarachas, ratones. En eso quedó la iglesia de Éfeso, por no arrepentirse. El Señor viene y le quitó su candelero y se quedaron sin nada. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es el candelero para nosotros? Me voy a adelantar a un punto. No contristéis al Espíritu Santo. Y el que contrista al Espíritu Santo, hermano, ya hay un porcentaje con nuestras actitudes y nuestra forma de ser, que no queremos, hermano, meternos en la carrera correcta. Viene el segundo paso: no apaguéis al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se va de nosotros, somos un montón de carne podrida. Aunque usted se ha hecho los mejores perfumes del mundo, y aunque usted se bañe con leche cabra, como se bañaba la reina de Egipto, Cleopatra, seremos un montón de carne podrida sin la presencia de Dios. Y a su nombre, despertemos de esta realidad, hermano, en la cual estamos viviendo. ¿Y quién vive? Quedamos aquí para seguir, hermano. Yo sabía que no íbamos a llegar al final, porque la carrera del cristiano dice que tenemos que correrla tranquilamente. Y la palabra no es para... No, tenemos que meditarla y aplicarla. Hay personas que agarran un texto y se olvidan del texto
y se van por otro lado. Comienzan con los ángeles, sigue con el infierno, siguen con el cielo, siguen con el purgatorio y hacen una melcocha, una ensalada, y no dejan una enseñanza para que nosotros podamos ser conscientes quién soy yo. Y a su nombre, no se olvide, no sea un diófrete. No se olvide de ser un Alejandro el Candelero. No se olvide de ser uno como la iglesia de Éfeso. Lleguemos a la presencia del Señor y decirle: Señor, en esto he fallado y estoy fallando. Ayúdame. Dame amor por mi semejante. Dame amor por los perdidos. Y Dios, que es amor, nos va a dar ese amor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre mío, por tu palabra, por mis hermanos, por mis hermanas, por todos los que hemos congregado en esta mañana, Dios mío. Bendícelo, Señor, sus hogares, sus vidas. Te lo ruego, te lo suplico, Señor. Eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, también te pido por las redes sociales, Señor. Alcanza, Señor, a aquellos caídos. Levanta, Señor, a esos caídos, Dios mío. Liberta a esos cautivos que están por el diablo. Sana al enfermo, Dios mío. Te lo pido, te lo ruego por Cristo Jesús. Oh Santo Espíritu, haz la obra. En el nombre de Jesús. También te pido por Betel, Señor. Canal 50, Dios mío. Que tú lo bendigas y que tú prosperes todo lo necesario para seguir, Padre Santo, en este trabajo que tú has encomendado al movimiento misionero mundial. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Nuestra iglesia Movimiento Misionero Mundial en Atillo 3 se goza de contar con tu sintonía. Queremos recordarte que nuestros horarios de culto son los días: viernes, culto de oración a las 3 p.m, sábados, culto de jóvenes a las 4 p.m, y domingos con nuestros cultos dominicales a las 8:30 a.m. y 11 a.m. Queremos que compartas con nosotros. Estamos ubicados de la rotonda de Plaza América, 350 metros oeste, en Atillo 3, sobre la paralela. Esperamos que Dios impactara tu vida. Gracias por sintonizarnos.